estamos. Estoy rezando por la consagración del vino. ¿Sabes qué es la única parte de la misa que me gusta, hijo? La última vez que fue el cura agarró un pedo. No seas borracho, Rojo. O sea, así no se puede, hermano. Esto es un programa decente. ¿Qué? ¿Vamos a estar chupando en vivo? No. Puro cafecito. Se le pone un azúcar morena muy peculiar, pero cafecito. Ay, cañangas, este sí lo cargó más, hijo de... Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Apuntes Chamánicos. Acá el Gantús, en toda la disposición de seguir armando ruido, polémica, o simplemente ser ignorado cuando se habla de cómic en este canal. Pero muy contento de todos los likes que le han dado, todos sus comentarios. En serio, vamos apuntando cada uno de los temas que sugieren. El que me está chingue con que pon la tagua. Sí, espérenme tantito, porque primero hay que hablar de un montón de temas para luego podernos ir a lo específico. Si yo hablo de tagua ahorita, mano, pues mucha gente no va a saber ni qué onda y tampoco cuál es su importancia. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Les prometo que en algún momento en Apuntes Chamánicos vamos a empezar a hablar de personajes, vamos a empezar a hablar de historias ya más específicas. Y también les prometo que va a haber ya va a haber entrevistas, ya voy a empezar a llamarle a toda esta bola de amigos que tengo yo para que platiquemos un rato y, bueno, se discutan diversos temas sobre la historieta y ustedes conozcan el quehacer del historietista desde aquí, desde Apuntes Chamánicos. Pero bueno, hay un tema que ha sido muy solicitado, nos lo mandan por mensaje privado, lo ponen en los comentarios. Y la verdad es algo bien interesante, es cuando el cómic dejó de ser para niños se convirtió para adultos. Y fíjense que aquí hay uno de los grandes mitos del cómic. Más allá de su nombre, el cómic no empieza para niños. El cómic en todos sus principios es más para adultos, porque vienen de las tiras cómicas. Las tiras cómicas originalmente eran para explicar sucesos de las noticias a los inmigrantes. Sin embargo, había personajes como Max and Moritz de Wilhelm Busch, que luego se convierte en estos Hans y Fritz, y el Capitán y las Cebollitas, o Maldades de dos Pilluelos, como varias veces le tradujeron aquí. Y The Katzenjammer Kids se llamaba en Estados Unidos, donde salían niños y empezaron a hacer humor, y ese humor le gustaba en las tiras dominicales leerlo a los niños. Los primeros cómics eran recopilaciones de estas tiras, pero no todo era para niños. Había tiras cómicas que eran para adultos o era para jóvenes, principalmente para jóvenes. Se supone que un adulto no debería de leer muñequitos. Esa era la idea. Un adulto tenía que leer libros. El problema es que el analfabetismo era muy marcado a nivel mundial. Simplemente en México tenemos más del 90% de gente analfabeta y del otro 10% que quedaba, el 80% era analfabeta funcional. Eso quiere decir, sabría leer pero no sabía escribir, o sabía leer y escribir lo más básico del mundo. Era casi como un youtuber, o sea, más o menos. Bueno, el caso es que este analfabetismo hizo que los monitos se convirtieran en la forma de transmitir mensajes para las mentes más básicas. Por eso el cómic empieza con temas muy sencillos, muy básicos, y se le empieza a ver como algo menor. Sin embargo, recordemos que en 1927-28 el cómic se empieza a volver serio cuando llega Tarzán. Y se empiezan a adaptar las novelas estas que se hacía por entrega. Los famosos pulps, cosas como The Shadow, que inspiró a Batman, o historias de ciencia ficción, se empezaron a adaptar en el cómic. Cuando surgen los superhéroes, y no hay que olvidar esto, por ejemplo, el Detective Comics 27, que es el caso del sindicato químico, al final de la historia, Batman, al perseguir a un criminal, cae por un barandal y se supone que muere. Y Batman dice, se merecía morir. Batman en su principio era muy oscuro. Luego, cuando se dieron cuenta que los estaban leyendo niños, porque estas historias iban más para jóvenes, sobre todo los jóvenes que estaban yendo un poco hacia la guerra, era para convencerlos
pero de repente se dieron cuenta que lo estaban leyendo niños. Durante la guerra esto no importó, porque la verdad es que estaban metidos en muchas más cosas que en qué se publicaba en las historietas. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, los superhéroes ya no tenían mucha razón de ser, y muchos ya no querían ver estas historias de enemigos, ni de nazis, querían olvidar un poco la guerra, y es donde empiezan las historias de vaqueros, o empiezan las historias de otro tipo de género, cosas como los Funny Animals, hasta que llega el muy mencionado ataque hacia las historietas de terror, porque fue una de las historietas que empezaron pero tampoco eran para niños. El problema es que al ser historietas, dibujos en la época de la guerra, los niños las empiezan a consumir mucho en Estados Unidos, porque tenían dibujitos y los dibujitos les gustaban mucho a los niños. Ahí llega el Comic Code Authority, gracias a Frederick Wareham, y ya tenemos que hacer un programa de eso, Rojo, porque hablamos mucho y yo creo que mucha gente no sabe ni qué madres es el Comic Code Authority, ni por qué sale. Prometo que el siguiente programa o uno de los próximos será sobre el Comic Code Authority. El caso es que ahí se infantilizan los cómics y dejan de ser para adultos y se vuelven lectura literalmente para niños y adolescentes. Hay algunas cosas como Mad que trascienden, pero durante mucho tiempo el cómic, sobre todo en la época de los 50, fue muy infantil. Eran Funny Animals, Archie era para adolescentes caldufos escondidos, en fin. Con Marvel no es que se renovara y se hablaba de otros temas más juveniles, más de actualidad, pero tampoco es que cambiara mucho la fantasía. Es hasta mediados de los 60 con el cómic underground que se empieza a hablar de sexo y de drogas en un cómic que se distribuía en tiendas donde vendían mota, o en las reuniones ahí en San Francisco y en todos esos círculos del hipismo. Y ahí es donde empieza. Y luego, en los 70s, a nivel mundial hay una revolución, que es cuando los autores franceses, los autores de la revista Pilot, los autores que estaban haciendo famosa esa revista que era para niños, se independizan y hacen sus propias revistas. Una es Metal Hurlant, otra formando Los Humanoides Asociados, y otra, es Metal Hurlant, forman Humanoides Asociados, y Eco de Savants, ¿no? Y ahí empiezan a tocar otro tipo de temas. Sin embargo, esas revistas tardan mucho en pegar, le llegan a un cierto público. ¿Por qué? Sucede algo muy peculiar en el cómic. Hay una etapa donde de niño lees cómic. Empiezas a los 8, son lecturas fáciles, fluye, entiendes la narrativa, te genera el hábito de la lectura. Luego de adolescente, por eso funcionan también los superhéroes, porque son fantasías de poder adolescente, entonces tienes a las viejas más buenas, estás súper musculoso, te proyectas en los superhéroes, ¿no? Y después ya no había nada que leer. Entonces tú tenías que dejar de leer cómics. Ya la única manera en que medio era aceptado y nunca fue aceptado era que los coleccionaras. Pero eso es en Estados Unidos. Viene la Revolución Industrial. Y ya en los 80s, bueno, surgen las revistas españolas. Siguiendo esto, a finales de los 70s, principios de los 80s llega Heavy Metal. Y en los superhéroes, en 1985, viene un cambio radical. Hay dos obras muy particulares. En una es la muerte del superhéroe y en la otra es la muerte de un grupo de superhéroes. En ambos casos, los discursos estaba ya sentado el canon del superhéroe. En ese momento, con Dark Knight Returns, Frank Miller, y con Watchmen de Alan Moore, se le grita al mundo por parte del género de superhéroes. Porque eso sí, lo que el cómic aportó a la literatura o al mundo fueron los superhéroes. Ese es un subgénero narrativo que se desarrolla en el cómic, nace en el cómic y tiene imagen particularmente de cómic. Todos los demás géneros tenían sus antecedentes, pero este en particular se genera. Aquí es cuando ya se le grita al mundo y se le dice, ya somos un género, ya hay cánones, ya podemos matar a los personajes. Si ustedes revisan Dark Knight Returns y le quitan la última hoja, es la muerte de Batman. Se ve que no lo dejaron hacer eso, pero es la muerte de Batman. De hecho, otra de las historias de esa época se llama Killing Joke, que acaban de hace poco un cuate descubrir que es muy factible que en la última página Alan Moore haya escrito que Batman mató al Joker, por cómo se corta la risa. Muy interesante esa observación. Pero bueno, ¿cuándo empieza a cambiar esto? ¿Por qué esto es una consecuencia y no una causa? Porque a principios de los 80 en Estados Unidos hubo un cambio a nivel de mercado fundamental. Señores, aquí van a escuchar mucho hablar de mercado y hablar de negocio.
porque al final la historieta es un producto de consumo, y si no la entendemos como tal y seguimos pensando la parte romántica de que la historieta y los editores deben de ser buenos, no, señores, ni los editores ni los autores trabajan por cacahuates, ni trabajan con fantasía. Esto es un negocio, y la historieta es un producto de consumo, y si no se consume se cancela, así de simple. Entonces, este producto de consumo llamado historieta en Estados Unidos entra en una nueva etapa al llegar con el direct market, el mercado directo, el venderle a tiendas de cómic que se empezaron a desarrollar a mediados de los 70s. Con ese mercado directo, cuando se empiezan a desarrollar las tiendas de cómic, se pueden empezar a generar obras que ya no tienen que ser a fuerzas autorizadas por el Comic Code Authority. Ya pueden llegar, una de ellas, Dark Knight Returns, otra de ellas, Watchmen, otra de ellas, ¿Qué pasó con el hombre del mañana?, también de Alan Moore, otra de ellas, Killing Joke o The Cult, El culto, con un Batman nadando entre cadáveres, y se empieza a poder hacer este tipo de libros, obras que iban al mercado directo. Ahí cambia porque ya no llega a los puestos de periódicos. En ese momento los superhéroes los empiezan a volver más oscuros y viene la etapa oscura. Es cuando poco a poco van llegando los antihéroes, cuando llega Punisher, cuando llega Ghost Rider, cuando llega Wolverine, cuando llegan estos héroes que no les importa matar con tal de cumplir la justicia. Me parece muy importante hacer notar que a raíz de esto, a nivel mundial, el cómic norteamericano entra en una etapa donde casi no hay cómic para niños por parte de ellos. Casi todo es cómic enfocado al mercado directo, donde cada vez lo vuelven más oscuro, con algunas pequeñas excepciones. Ahora, México. ¿Qué pasaba en México? México tampoco hizo historieta para niños. Hacía historieta para adultos. Al buscar era el melodrama y la aventura lo que encontrabas en Paquín y en Pinocho y en Chamaco y en estas revistas. Lo que pasa es que la leían niños. Y también hubo un ataque de la iglesia. Y también hubo un ataque de la derecha conservadora hacia la historieta. ¿Qué es lo que consigue esos ataques? Que en 1942 se le prohíba a las bibliotecas tener historietas. Y ahí es por eso que no se ha generado un acervo real de historieta mexicana. Por eso no hay un documento, no hay documentos que avalen por lo menos el 70% de las historietas que se publicaron en este país. Lo que hay en la hemeroteca, aparte de sufrir un robo hormiga, que ha sido catalogado de excelente forma por Juan Manuel Recochea, pero no es, yo creo que ni un 30% de las historietas que se publicaron en este país, tomando en cuenta que muchos de los títulos que pone en ese catálogo son de Pepino, de Chamaco. Aquí en México se leyeron historietas, históricamente la leían los adultos. Pero hay un momento de cambio, hay alguien que se da cuenta que hay un mercado infantil y se llama Luis Novaro y Octavio Novaro, que traen a México la licencia de Walt Disney en 1949-50, cuando fundan Editorial Novaro. Ellos son los que empiezan a traer todo el cómic infantil, y ese cómic es el que llega a todos los lugares de habla hispana. La pequeña Lulú, Tom y Jerry, el conejo de la suerte, variedades de Walt Disney, cuentos de Walt Disney, historietas de Walt Disney, Batman, Superman en su época infantiloide, Linterna Verde y una gran cantidad, La Zorra y el Cuervo, en fin, más de 50, tiene una gran cantidad de títulos diferentes para llegarle a un público infantil. Alguna vez yo escribí que en México se dividían dos tipos de consumidores. La clase media, que consumía muchísimo Novaro, y que por ahí se llegaba a escapar unos super sabios, un Memín Pinguín, una familia burrón, pero difícilmente un Payo, un Lágrimas y Risas o alguna de las fotonovelas, porque eran para adultos o no les gustaban. Hay que aclarar algo, la familia burrón en muchas casas de clase media estaba vetadísima, en la mayoría, porque decía que hablaba de forma arrabalera, de forma de barrio, y que la gente no podía hablar así. Novaro tenía la consigna de respetar el idioma, por eso se usaba cáspita, recorcholis, y eran expresiones que tenían que sustituir las expresiones incidentales o espontáneas que puede tener y que por lo regular vienen de malas palabras, como achis viene de achingá. Como me lleva la chingada. O sea, el mexicano tiene muchas frases espontáneas, por eso se buscaba que las frases espontáneas o de admiración fueran cosas como atiza,
cáspita, recórcholis, zambomba. Y eso se usaba. Y sí, eran palabras que estaban en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y cuidaba muchísimo Novaro esa traducción y ese significado. Había palabras que no se podían utilizar. Plátano no se podía utilizar porque tenía otro significado. Papaya, mango, caña. Muchas palabras que en otros países tendrían otra connotación, otro significado, porque Novaro llegaba a toda Latinoamérica. Entonces aquí hubo una división que sí puedo decir marcada. La historieta mexicana de adultos, sobre todo el melodrama y mucho de la aventura, con algunas excepciones, porque siempre las hay, o sea, no sabemos tan... La leía la clase baja. Estaba orientado para que lo leyeran las muchachas de la casa, para que lo leyera los carpinteros, los albañiles, la gente de a pie. Sin embargo, estaban todas estas historietas que publicaba Novaro, que había para niños y que podían comprar y que eran muy accesibles. Y así fui educada toda una generación. Lo que pasa es que esta división se siente mucho cuando en 1985 truena Novaro. La caída de Novaro hace que todo mundo, todas las editoriales piensen, si Novaro tronó, es porque esto no funciona. Y dejaron de comprar. Y Editorial Vid, en lo que agarra todo el área infantil, que miren que fueron varios, empezó con Popeye, luego tuvo Archie, tuvo Tom y Jerry. Editorial Vid tuvo muchas de esas historietas, pero estaban compitiendo con el segundo mercado de Novaro. ¿Por qué? Cuando Novaro quiebra, y Novaro empieza a quebrar desde finales de los 70s. Si quieren saber qué pasó con Novaro, hay un documental que se llama El Coloso Mexicano, que es dirigido por Andrés Pardo y que yo tuve la oportunidad de ser el narrador, y habla precisamente de por qué truena Novaro. No fue el temblor lo que tronó Novaro, fueron las malas administraciones, y les adelantó algo. Novaro dejó de pertenecer a los Novaro a principios de los 60. Lo compró Miguel Alemán y Rómulo Farrell. Y Grupo Editorial Novaro, también contaba novedades. Llegó un momento en que cuando se publicaba El Hombre Araña y se publicaba Novaro, en dos editoriales diferentes, estaban publicando DC y Marvel, los mismos dueños, otra vez. No es la primera vez que se publica la misma editorial, no fue. Novaro, aquí en México, Novaro pertenecía al mismo grupo que pertenecía a Editorial Novedades, que tenía el Libro Vaquero y que tenía El Hombre Araña y que tomó todo después de Mac Division. Pero bueno, esa es otra historia y se llama Marvel en México y la apuntaremos entre los temas. Cuando truena Novaro, queda ese mercado infantil. Pero también viene este cambio que yo les digo de las historietas de superhéroes. Aquí se entendía que leer superhéroes era para niños, para adolescentes, y empiezan a leerlo mucho los adolescentes. Yo le llamo Los Huérfanos de Novaro a mi generación, porque fuimos la generación que creció, clase media que le creció leyendo a Novaro, y que cuando dejó, sintió un vacío, cuando dejó de ver a Novaro en los puestos. Perdón, no acabo de explicar por qué cuando quiebra Novaro, a muchos de los trabajadores se les paga su liquidación con toneladas de cómic. Así, llévate esta tarima, llévatela, esta es tu liquidación. Y aquí tienes Batman, Superman, Tom y Jerry. ¿Qué hacían los trabajadores? Lo vendían en un segundo mercado. Pues lo vendían al kilo. Entonces el mercado en los 80s estaba saturado de ese material y que cuando tú querías vender un Tom y Jerry o un Archie a unos 50, lo estaban vendiendo en 20 centavos en los puestos de viejo. Es por eso que había la sensación de que Novaro ya no existía, porque solo se veía en puestos de viejo, pero no había nuevo producto. Porque al ser puestos de viejo, pues suponías que ya había salido. Todo eso fue lo que ocasionó que se sintiera que pasó a ser del cómic para niños, el cómic para adultos. No es cierto. En México los adultos siempre leyeron historieta. De hecho, la caída de la historieta se da cuando la dejan de leer los adultos, lo dejan de leer las mujeres adultas. O sea, no es eso. También, una de las cosas que en México los puestos de periódicos todavía resistieron hasta el 2002, hasta que llegó Fox y toda esta renovación y todo este rollo, donde, por ejemplo, ya las editoriales publicaban muy poca historieta porque les quitaron la exención. Fox en el 2002, ese es el año en que yo considero la muerte definitiva de la historieta mexicana, porque es cuando se le quita la exención de impuestos a las editoriales. En general, se le quita la exención del IVA, cosas así. Y entonces en ese momento ya los costos eran imposibles para seguir publicando historieta. Y se publicó ya muy poca. En 2005 ya llega pura historieta norteamericana. Sale mucho más barato comprar una licencia con un material que ya está hecho y probado que intentar con nuevo material. Y llegamos ya, después de casi 20 años de esa situación, a un momento donde los niños están leyendo superhéroes pero no les entienden, donde hay producto para niños, pero los niños están viendo películas, están viendo Netflix, y realmente todo el producto que se puede hacer es porque viene de la televisión. Se dejó de hacer cómic para niños, se dejó de hacer cómic para
adolescentes. El cómic se volvió para adultos. El cómic de superhéroes se empezó a volver para adultos. Y dejó de ser para adolescentes. Aventuras que te gustaran, aventuras aspiracionales. Y aunque muchos de los personajes siguen siendo tan adolescentes, la mayoría de los que lo compran son adultos. Porque también hubo un cambio en la forma de pensar de los seres humanos, donde ahora las mujeres quieren tardarse mucho más en tener familia, lo cual le da a los hombres mucho más tiempo de ser niños. Y entonces tenemos a los coleccionistas de figuras de 8,000 varos, 10,000 varos, de cómics de colección o de colecciones de cómics muy grandes. Eso fue lo que cambió. ¿Se dejó de hacer cosas para niños? No mamen, por favor, no digan tonterías. Dense una vuelta a cualquier feria de libro y vean la sección de niños. Vayan a la FIL de Guadalajara y vean la parte, todos los que venden cosas para niños. Es impresionante la cantidad de material editorial que hay para niños. El problema son los adolescentes. No hay material para adolescentes. Y lo que era el material para adolescentes, que eran los superhéroes. Algunos funcionan, algunos no. Habrá que verlo. Habrá que ver si en una futura generación siguen leyendo cómics. Estos fueron Apuntes Chamánicos, señores. Esto fue el Gantús. Nos vemos la siguiente. Bueno, y las recomendaciones de este... ¡Ay, mi pedacito! Se cayó una pieza de mi Lego. Las recomendaciones del Gantús. Hoy lo que les voy a recomendar son historietas que pueden leer desde un niño hasta un adulto. Historietas que realmente les van a entretener y que van a poder compartir con sus hijos. Yo creo, son un poquito más de 5, pero bueno, vamos a darles un pilón, ¿cómo chingados? Vamos a darles un pilón. Asterix, definitivamente el galo más famoso del mundo con su compañero Obelix, es una de esas historietas que hay que leer. Que pueden leer los adultos y se van a reír mucho. Y pueden leer los niños y se van a reír mucho. Y lo pueden leer adolescentes y niñas y mamás y abuelos. Y es una de las grandes obras de la historieta universal. En particular, Asterix Legionario es para pitorrearse de risa y tururú. Definitivamente, Gru, de Sergio Aragonés. Si no han tenido la oportunidad de leer a Gru, tienen que acercarse a este personaje. Es de humor, es un bárbaro idiota que no se la pasa regándola por todo el mundo, pero Sergio tiene la maestría. No la escribe Marc Vanier como muchos creen, no. La escribe Sergio. Lo que hace Marc Vanier es ponerlo en correcto inglés. Es como un corrector de estilo. A mí Sergio, cuando traduje Gru, me dice, tu crédito debería estar con el de Marc Vanier, en lugar del de Marc Vanier. Le digo, ¿por qué? Porque entonces lo que hace Marc, poner mis palabras en el español que va a entender la gente. Eso hace Marc Vanier. Pero bueno, Gru de Sergio Aragonés habla de temas tan complejos como el porqué de las crisis económicas mundiales, la crisis de la vivienda, pero de una manera tan divertida. Habla de religión, habla de temas de una manera muy sutil, muy honesta, explica de qué se trata y muy divertida. Yo creo que quien no ha leído Gru, yo no entiendo por qué en México nos debemos a leer estas historias, pero deberíamos darnos a nuestros hijos para que aprendieran muchos de los temas más importantes. Hay uno en particular, el de la televisión. Obviamente no hay una televisión en la época de Gru. Lo que hay son un teatro de títeres, de puppets. No saben qué divertido y qué brutal es ese, de cómo hace que la publicidad, cómo nace en la televisión. Maravilloso. Definitivamente tienen que verlo. ¿Saben qué? Esto les va a brincar porque por lo regular van a decir, es que Gantús nunca recomienda superhéroes. No, aquí hay un superhéroe que sí tengo que recomendar y que lo pueden leer niños y adultos, sobre todo en su primera etapa, porque es muy divertido y yo creo que por eso lo hace tan popular. Se llama Spider-Man. Spider-Man es un personaje que lo pueden leer niños, adultos, tal vez a las mujeres no les guste tanto, pero creo que yo considero, siempre tomen en cuenta que todas mis recomendaciones son cosas que a mí me gustan, que yo opino que pueden ser buenas, tómenlas o déjenlas. Pero me parece que Spider-Man, y no hay que hablar mucho de él, es un personaje y es una historieta que podrían leer niños y adultos sin ningún problema. Super sabios, claro, tiene que ser los super sabios. No hay otro, señores. Es la historieta mexicana mejor hecha. Y en serio, si no lo creen, vayan y compren el libro que yo hice de los Super Sabios 80 años. Compren Aventuras Deportivas. Hay 2 tomos que la verdad vale mucho la pena. Era la historia que mejor narraban, eran aventuras, era humor, había mucho drama y uno odiaba a Don Severo, el abuelo de Panza. Pero en serio, si pueden leerlo. Y otro mexicano, que sería el número 5.
El Bulbo. Mi compadre Bachan, en serio, que no haya leído El Bulbo, acérquese a leer este personaje mexicano. Lo pueden leer niños, adultos. Los adultos van a entender varios dobles sentidos, varias referencias ochenteras, varias referencias a películas o a series. Inclusive hay una referencia al porno, que casi nadie se ha dado cuenta, pero en alguno de los cómics de Bachan hay una referencia al porno que nadie se percata y la verdad vale mucho. Pero los niños la leen y les encanta el carifoco, que desgraciadamente creen que es un hijo de un minion, y que no es un condón, en fin. La verdad es que El Bulbo es una obra maravillosa que recomiendo para niños, adultos y todo el mundo. Y el pilón, porque les vamos a dar un pilón. Mortadelo y Filemón, de Ibáñez. Una gran polémica hay alrededor de este personaje, porque pues que si lo hace Ibáñez, que si sus negros, pero en realidad es muy divertido. Lean, hay muchas historias. Y yo sé que muchos de ustedes me las van a recomendar aquí en los comentarios y los van a poner. Y por favor, lean los comentarios porque ponen cosas bien interesantes y creo que vale mucho la pena darle una revisada a todo esto. ¿Qué pasó? Acá el Gantús con la opinión. Vengo de ver el Joker. Y la neta, primero, no entiendo a quién se le ocurre que hay que llevar a los niños a ver esa película. De entrada, no sé a quién se le ocurre que las historias de Batman son para niños. Pero bueno, hay algunas que podrían ser, y Batman es un personaje que llama mucho la atención. Pero la película es una maravilla. He oído muchos comentarios, hay gente que la odia, hay gente que la ama. La película es una maravilla. Nos muestra el Joker que siempre hemos pensado los que leemos Batman. Yo sé que ustedes saben de Batman muchísimo más que yo. Me vale madre. La película es una maravilla. Es el Joker de Killing Joke, es el Joker de Azarelo y Bermejo, es el Joker que aparece en White Knight, es el Joker que se ha ido construyendo como este psicótico loco. Es un gran Joker, un Joker diferente a Heath Ledger, diferente a George Romero, diferente a Jack Nicholson, totalmente diferente, excelentemente bien interpretado. Pero aquí lo más interesante de esta película es que nos vuelven a contar el mito de Batman. Y ahora el héroe nace a partir del villano. Esa es la parte que yo creo que me interesó más. Ojalá Warner, que como todos sabemos, en caso de duda, Batman... Ojalá Warner, que en estos momentos tiene un muy buen producto en sus manos, no vaya a querer hacer lo que hizo con la Liga de la Justicia. No voy a decir nada de Robert Pattinson como Batman, que acaba de ser confirmado, pero si van a continuar con este Joker y con estas historias, honestamente, yo muero de ganas de ver la siguiente película de Batman. Señor, este fue el Gantús. Vayan a ver Joker, no se la pierdan. Y por el amor del santo prepucio de San Agustino, el bardo. No sé qué dije, pero no lleven a sus hijos. Me han preguntado, oye, tengo un hijo de 10 años. No lleven a sus hijos. O llévenlos ahorrando para la terapia psicológica. Eso también. Ahí sí. Y después de eso le ponen Naranja Mecánica y El Resplandor y ya los acaban chido ya, así. ¿Eh? Este fue el Gantús. Esa fue mi opinión. Mi opinión. Si no les gusta,